querido geólogo, amigo y hermano masón, Virgilio Carlos Rodríguez Lara. Te agradezco que nos acompañes nuevamente en nuestras charlas entretenidas. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches, una vez más. Gracias por invitarme a estas charlas. Es tu casa, Virgilio, y siempre nos encanta Gracias. platicar contigo porque eres una persona con un gran conocimiento. Tu profesión de geólogo es una profesión específica. Es Virgilio, muy amigos, extenso. hermanos del auditorio, en alguna de nuestras charlas entretenidas anteriores, hablamos con nuestros invitados acerca de un municipio que está al oriente del Estado de México, el municipio de Tlalmanalco. Y ese municipio prácticamente está como fondo, tiene las montañas nevadas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, que digamos son los grandes adornos del Valle de México, unos paisajes de ensueño, unos paisajes maravillosos, bosques y un clima precioso, en fin, es algo fantástico. Y entonces platicando con ellos hablábamos de los volcanes, pero desde el punto de vista más bien tradicional de nuestras culturas ancestrales. Y entonces ahora platicando con nuestro amigo geólogo Virgilio, que además es un arqueólogo aficionado del Hueso Colorado, ha hecho viajes por todo el mundo y ha ido visitando vestigios arqueológicos de muchas culturas, y él tiene un conocimiento en ese sentido. Entonces, platicando con él, nos surgen una serie de dudas que le queremos aprovechar su experiencia para aclararlas. Virgilio, por ejemplo, con la terrible tragedia esta última del terremoto en Venezuela, nuestros hermanos venezolanos han sufrido como la Ciudad de México sufrió en el 85 y en el 2017, eh, como que se recrudece la idea de decir, parece que estamos en un ciclo de mayor violencia de los fenómenos del suelo, muchos volcanes por todo el mundo, muchos terremotos, como que es un ciclo de gran violencia, pero pudiera ser lo contrario, pudiera ser que solamente se deba a la percepción que tenemos debido a la rapidez y la frecuencia y el volumen enorme de comunicación por las redes sociales. Entonces, pues aquí es parte de lo que te quisiera preguntar, Virgilio. Esta sensación que tenemos de que nos está cada vez más cerca los huracanes, los terremotos, los rayos, los volcanes en erupción, ¿estamos en un ciclo así especialmente dramático o así ha sido la historia de los últimos cientos de años? Efectivamente, Rafa, pues, en definitiva, nuestra pequeña y breve periodo de vida que tenemos en esta tierra es nada comparado con 4.600 millones de años que tiene de existencia este planeta según las investigaciones geocronológicas, ¿no? Y nada más lo que se le llamó el precámbrico abarca el 86% de todo ese tiempo geológico, y las otras tres eras geológicas, que es el, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, que es el O que sea que vivimos la actualmente, vida nuestra, son, Virgilio, que duramos más o menos unos 80, 100 años, pues es un sí, pequeñísimo respiro en la historia apenas, del así universo. es, apenas el 14% de la vida de la Tierra, apenas el 14% es la vida vertebrada, la vida, vamos a llamarle, ¿cómo se llama eso? De los, eh, protozoarios, y se me olvida el nombre de metazoarios, que somos Ajá. nosotros, ¿no? Según, según recuerdo esas clases, antiguas clases de biología que ya, ya no hace mucho que cursé en los años, desde muy joven, así es. Pero sí, sí, de eso se derivó, de esa inquietud por conocer, por saber qué rayos estamos haciendo nosotros aquí en este planeta. Bueno, pues de Pero ahí entonces surgió. no es que realmente estemos en un momento especialmente dramático en cuanto a No, las manifestaciones de los fenómenos naturales ni nada, sino que lo que pasa es que pues, lo observamos con más facilidad, ¿no? mira, te voy a decir una cosa.
nosotros conocemos se ha dado mucho a conocer en las últimas décadas el famoso impacto de Chicxulub, que cayó en el norte de la península de Yucatán, ahí cerca de Puerto Progreso, y fue un impacto tremendo, una hecatombe, que se extendió generando un cráter de más de 300 kilómetros y provocando una extinción masiva de más del 80% de las especies del registro fósil. Así está registrado, ¿no? Pero eso es nada comparado con la del Permotriásico, es decir, cuando termina el, el Paleozoico y empieza el Mesozoico, que también fue otra catástrofe tremenda, quizá de mayor magnitud, pero se conoce popularmente nada más la última, que fue hace 65 millones de años, que viene marcando el fin de la era de los vamos a llamar de los reptiles, de los famosos dinosaurios, y empieza la era de los mamíferos, que es el Cenozoico. Y nada más, si tú volteas a ver a la superficie de la Luna con un telescopio, te vas a dar cuenta que está toda cacariza, llena de cráteres de impacto, de la misma magnitud, incluso hasta más potentes que el que sufrió el planeta Tierra hace 65 millones de años. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues como en la Luna no hay atmósfera, entonces no hay fenómenos, pues no quiero decir geodinámicos, vamos a llamarle lunadinámicos, más bien selenedinámicos externos. Sí, no tiene atmósfera, no tiene hidrosfera, entonces no tiene forma de, este, de transformar su superficie, como sí lo tiene la Tierra con la atmósfera, con la hidrosfera y con todo lo que ha hecho el ser humano esa pequeñísima, en esa pequeñísima existencia tecnológica de al menos los últimos 200 años, que es nada, comparado pues con todo el desarrollo que tuvo este planeta, O ¿no? sea que en términos generales, Virgilio, nos estás queriendo decir que lo que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos años, digamos en los últimos 20, 30, 50 años, pues no es nada en comparación con lo que ha ocurrido en otras épocas. Sí, Por ejemplo, exactamente. aquellos movimientos que han dado origen a montañas como el Everest. Yo me imagino Sí, nada más la tragedia terrible para que la roca se vaya haciendo, aplastando a tal grado que surja la montaña altísima, como aquí, pues nuestro Iztaccíhuatl, ¿no? Que se va plegando la piedra contra la bueno, piedra, finalmente va como naciendo una nueva montaña, eso debe ser terrible. bueno, es que ahora sí que lo que es el Everest está en la mera cordillera del Himalaya y pues no es más que el producto del choque de la placa tectónica de la India, después de haberse disgregado el último supercontinente mejor conocido como Pangea. En realidad lo que ha pasado desde el Precámbrico, desde que se forma la primera costra, la primera nata del magma de la Tierra, ¿sí? Las primeras cortezas terrestres, pues empezaron a desplazarse por el mismo calor interno de la Tierra, los cambios ¿cómo se llama? De las celdas convectivas que proceden del calor interno de la Tierra. Y por Ahora, cierto, Virgilio, sí, dice un viejo dicho allá de las abuelas, lo que no es en tu año, no es en tu daño. Lo quieren sí, decir en el sentido de que si a ti no te ocurrió, pues no te preocupes mucho. sí, Efectivamente, exactamente. todos esos terribles movimientos de la Atlántida o de lo que haya sido la Pangea famosa que hacía que los continentes estuvieran juntos y que se fueron separando, bueno, son terribles tragedias que solamente nos podemos imaginar. Pero Claro, lo importante realmente es lo que nos ocurre en la vida. Por ejemplo, que en mi casa se destruyó con un terremoto, pues a mí me afectó en los últimos años de mi vida y eso es lo terrible. Y ahorita los hermanos venezolanos que están pasando por así una es. terrible tragedia. Imagínate que llegara yo allá a Venezuela y les digo, no se preocupen, lo que ocurrió con el Himalaya es mucho peor que lo que a ustedes les está pasando, ¿no? Pues sería terrible, ¿no? Realmente lo que Pues nos importa es esto. Pero estos últimos, digamos, no sé,
40,000 años o algo así que tiene la existencia del ser humano, más o menos como somos. Doscientos cincuenta mil años en el registro fósil, apenas un cuarto de millón de años. Es lo que tiene Ok, el ser humano. vamos Los a poner homínidos, 250,000 años de ¿sí? mis antepasados que se parecían mucho a mí, pero que no somos iguales. Bueno, de ellos para acá, Virgilio, las terribles tragedias que han ocurrido nos han dejado huella. Y aquí está una parte de lo que me interesaría mucho que nos platicaras, que nos comentaras. ¿Cómo es que en las culturas anteriores, digamos en los últimos 8,000 años, 10,000 años, las personas que vivieron de hace unos 10,000 años, 8,000 años para acá, que nos han ido dejando ya una memoria, no en libros, no en papeles, pero en vestigios de piedra, en sus culturas, en su arte, nos han ido dejando una huella de lo que pensaban y lo que les preocupaba? Y en eso vemos con mucha frecuencia, no sé ustedes amigos del auditorio si coinciden con esto, vemos con mucha frecuencia en todas las mitologías deidades dedicadas a como que son especialistas en las fuerzas de la naturaleza y justamente en el rayo, en los volcanes, en el fuego de la tierra, que nos dan lugar a teorías enormes, a problemas existenciales terribles, inclusive ya, digamos, en culturas religiosas más modernas, pues hasta se habla del infierno. ¿Y dónde está el infierno? Pues en el centro de la tierra. Y cualquiera de nosotros que alguna vez se atreva a meterse en una cueva profunda, en una gruta de esas que existen en todo nuestro país, pues vamos entrando a la gruta o a la mina y vamos sintiendo cada vez más calor. Y Así eso, es, bueno, pues nos hace debido al notar gradiente que geotérmico. si Así ahorita que es. bajé 20 metros, 50 metros, ya siento mucho calor, pues ¿qué pasará más abajo? Y luego cosas como los géiseres, las erupciones de volcanes. ¿Cómo se ha ido marcando este fenómeno a través de la historia del ser humano, Virgilio? Bueno, mira, Tú que has visitado muchos vestigios arqueológicos, ¿cómo lo así. analizas? Bueno, mira, primero déjame, vamos por partes, ¿no? Porque son muchas cosas las que abarca tus preguntas, tus cuestionamientos. Yo, en relación al último que me comentas, es que el núcleo interno de la Tierra, lo que hay en el centro de la Tierra, los últimos, me parece que son 1,500, 2,000 kilómetros del centro de la Tierra hasta esa periferia, pues es la máxima concentración del material pues magmático, que constituido según todas esas investigaciones de níquel y hierro. Y entonces imagínate la tremenda presión que hay ahí. Pero ¿qué crees que hay ahí también en ese núcleo interno? El núcleo interno hay también una constante descomposición isotópica, ¿no? Y transformación. Y entonces todas esas reacciones, acuérdate de esta famosa fórmula: energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, de Einstein, ¿no? Bueno, pues ahí el núcleo interno de la Tierra es un verdadero reactor nuclear y por eso está constantemente emanando calor, un calor, y ahí imagínate la presión a la que está. Y ese calor, pues está dando lugar al desplazamiento de, de otras capas internas, pero que son fluidas. Y entonces hay movimientos de convección, ¿no? Y entonces hay intercambios de calor que ya en la última capa sólida, que es esa nata de todo ese hervidero de minerales fundidos que es el magma, pues ahí estamos flotando, ¿no? Rocas que tienen una densidad obviamente mucho menor a todo ese magma. Entonces, esas fuerzas crean, pues, empuje, las, eh, los trozos de la corteza terrestre están haciendo presión unos sobre otros, o bien en unas porciones se está separando, y al separarse, inmediatamente esa abertura, ese hueco es reemplazado por magma y lava volcánica, generando una nueva sutura. Y eso constantemente está pasando, ¿sabes en dónde? En medio del fondo oceánico del Atlántico. Y Qué eso terrible.
Sí, y es constantemente, así nacieron islas como Islandia, ¿no? Entonces, y en algunos puntos también hay zonas donde hay constante ascenso de calor puntual, mejor conocidos como los hotspots, y también ahí hay constantemente vulcanismo, ¿no? Aquí está la corteza y imagínate que está un soplete constantemente mientras se desplaza. Las famosas... Como la isla de Hawái, o Hawái, por Exactamente. ejemplo. Eso está generado por esos famosos hotspots o puntos calientes. Algunos también se les conoce como plumas del manto. Y así en muchas partes, y así también ocurre con mayor intensidad en en una gran región sobre todo del oeste del Pacífico. Bueno, perdón, del oeste, pero también del oeste, o sea, me refiero a las costas de Filipinas, de Japón, ni se diga, que ahí esa actividad de, de separación y de subducción es lo que está ocurriendo en todo alrededor del Pacífico. En todo el alrededor del Pacífico lo que pasa es que es lo contrario. La corteza oceánica se introduce debajo del continente. Allá en Japón y en Filipinas, corteza oceánica se introduce debajo de corteza oceánica, entonces generando arcos volcánicos, o sea, cadenas de volcanes y archipiélagos de origen volcánico así en forma de arco, en forma arqueada, por eso se llaman arcos volcánicos. Y se forman arcos porque, por la misma presión y la misma velocidad a la que se está introduciendo la placa oceánica debajo del continente o de otra placa oceánica, ¿no? Ahora, tu explicación, Virgilio, tu explicación es muy técnica, muy culta, Sí, muy bien preparada, y ya nos da a entender exactamente qué está ocurriendo. claro, Pero bueno, este es un geólogo de la calidad y de la capacidad que tienes tú y en el gracias. año 2026, pero hace 5.000 años que no había geólogos con el conocimiento que tú tienes, que no había una explicación técnica tan Pues a lo mejor y profunda. sí. Pues no, teníamos que inventar un dios y teníamos que inventar otras fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y Bueno, pues es así se que, fueron quedando vestigios, ¿no? pues sí, pero pues fíjate nada más qué gran conocimiento tuvieron los sumerios y los egipcios para poder conocer y dominar, bueno, más bien para dominar el uso de los minerales para para ciertos usos, incluso medicinales. Tú has visto fotografías quizás, bueno, yo tuve la oportunidad de ver en directo cortes totalmente lisos de rocas, que yo sí me pongo a dudar de veras esto lo hicieron con seres humanos con una tecnología precaria de aquella época o cómo lo hicieron, pero sí me di cuenta que quien cortó esos bloques, en definitiva, tuvo conocimiento de las propiedades físicas, como la exfoliación de las rocas, ¿no? Los planos de exfoliación ayudan mucho a darle ciertas formas a pues a los bloques de las pirámides y a los obeliscos, entre otras cosas En términos que yo entienda, esa ajá, exfoliación se refiere a que cuando le dan un golpe se abre como una placa, presentan superficies planas, como una la roca, hojita que se al abre, pegarle ¿no? a la roca salen Y hay, lajas, otra, hay otras piedras que no, hay otras piedras y que se hay, hacen pedazos, ¿no? O así sea es, que, otras que sí, definitivamente tienen una superficie irregular, y aún así con esa superficie irregular se puede ir, lograron estarlas labrando y dándole formas impresionantes, relieves y verdaderas obras de arte, bueno, ¿no? pero eso ya digamos que Desprendiendo cada cristal y pero eso tallándolas ya diría yo con, que allí ya está la aplicación de la técnica sí, antigua o moderna, pero es la técnica. Pero me refería a la explicación que nos podría llegar mentalmente de decir,
¿De dónde sale ese fuego? ¿Cómo está ese fuego? ¿Cómo entro a ese lugar con fuego? ¿Y qué me ocurriría si yo penetro hacia la Tierra haciendo un agujero profundo, más profundo? Bueno, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Encuentro el infierno? ¿Encuentro el demonio? ¿O qué hay allí, no? bueno, mira, ¿Qué es lo que dejó huellas en las culturas antiguas? el infierno definitivamente cada quien se lo hace a sí mismo, o sea, cada quien decide vivir su paraíso o su propio infierno según pues la actitud de cada ser humano, ¿no? Y según el autoestima de uno mismo, ¿no? Pero bueno, el calor de la Tierra, pues definitivamente todo el planeta, en toda la corteza terrestre más bien, si tú empiezas a perforar, así, te vas a dar cuenta que tú cada 100 metros, perdón, cada kilómetro de profundidad, tienes un incremento de temperatura en promedio de 3 grados centígrados, así, ¿no? O bien, 1 grado centígrado cada 330 metros, promedio. Eso se lo conoce como el gradiente geotérmico. Pero ese gradiente geotérmico no es uniforme, varía. Y obvio que donde están ese ascenso del calor y de cuerpos de roca fundida que se introducen dentro de ciertas porciones de la corteza terrestre, pues sí, emite ese calor y entonces ahí es donde nosotros encontramos las anomalías geotérmicas que provocan este, emanaciones de calor anómalas, ¿no? Y entonces, al perforar ahí, antes de que llegues a tocar el cuerpo magmático, la barrena ya se te fundió por completo, ¿no? Ya no puedes penetrar ahí. Apenas con la tecnología que hasta ahorita se ha conocido, me parece que son alrededor de unos 35 kilómetros que se perforó en la península de Kola, en Rusia, un pozo experimental para ver, pues perforando toda la corteza continental, ¿no? Ahora sí que ahí está mi tocayo intentando llevar a Dante Alighieri al infierno, sacándolo de las almas del purgatorio al infierno. Pero, bueno, a lo que voy es que las culturas prehispánicas, pues sí, obviamente, y en cualquier cultura ancestral del mundo, pues sí, cuando imagínate lo que pensaban de la erupción de un volcán, ¿no? Obviamente lo asociaban con sus dioses, y entonces pensaban los griegos que creo que era Plutón, estaba enojado, y entonces le hacían reverencias, oraciones, ofrendas, y lo mismo los antiguos aztecas, ¿no? Pensaban que el dios del fuego, el dios del inframundo, ay, déjame acordar cómo se llamaba, bueno, pensaban que estaba también enojado y también le hacían ofrendas y entre esas ofrendas es muy común en las culturas prehispánicas porque se han hallado en Cuicuilco, se han hallado en Chalcatzingo, se han hallado en Teotihuacán, figuritas del dios Huehueteotl, que es el dios del fuego. La figura de un anciano sentado más o menos como en posición de flor de loto, pero cargando encima un saumerio, ¿no? Parecido al de los panaderos antiguos, una canastota así de este tamaño, así gigantesca, ¿no? Entonces ahí suelen colocar copal y hacer ahí adoraciones, ¿no? Y es una tradición que se ha llevado durante milenios, ¿no? Del culto al dios Huehueteotl. Y pues lo cierto es que las erupciones volcánicas, más bien los eventos geológicos más, más significativos
este, se han, han repercutido inevitablemente en muchas culturas prehispánicas. De igual Mira, manera, mira, Virgilio, aquí te tenemos ahorita, subimos sí, a la pantalla el banner con el que comentamos, con el que sí, informamos a sí, nuestros amigos de nuestra charla de hoy. Y justamente ahí está pues, una imagen a la que te referías hace un momentito, semejante, de sí, hay de la varios divinidad xilos. Huehueteotl, que Sí, pues así es. es como un gran brasero, y me parece que como un brasero, es decir, una hornilla en donde se coloca el fuego, y Sí, podríamos pensar que el planeta en general es un huehueteo. El planeta es el contenedor del fuego pues que produce los humos y produce todo lo necesario. Creo que la representación de ese mundo en fuego, encendido, con calor, pues está muy bien lograda en este huehueteo. bueno, yo compararía al Huehueteotl quizá con alguna fumarola, un respiradero volcánico como el Popo, quizá como lo fue el volcán Xixtla en su momento, aunque Por pues ejemplo, quizá, los sí, géiseres, Vigiro, que también son ah, materia de tus estudios, los sí, géiseres son impresionantísimos. sí, De claro, pronto, como que no desaparece por completo y unos minutos después, un chorrazo enorme de vapor sí, a altas temperaturas. Por ejemplo, los Herbores acá en Michoacán, que es sí, una zona los Sumeros, lodosa, Puebla, surgen. los azufres Michoacán también, sí, hay muchos lugares donde hay anomalías geotérmicas. En todos los lugares llamados Atotonilco significa donde brota el agua caliente. En todos los atotonilcos hay este, aguas termales. Yo conozco al menos 4 atotonilcos, ¿no? En Hidalgo, en Morelos, en Jalisco y en San Luis Potosí, pero sé que hay otros atotonilcos. Tú me explicas técnicamente con mucha facilidad y de una manera muy brillante a qué se debe este calor. Ya me dijiste que el Bueno, magma y todo esto, pero así es, insisto mucho en que hace 4.000, 6.000 años las culturas que estaban 4600. asentadas, observar esa enorme temperatura, esos chorros de agua Bueno, caliente, de vapor, seguramente produjeron esta sensación de decir, esto lo está produciendo un dios. Y en tus viajes arqueológicos, Virgilio, en la que combinas tu conocimiento de la tierra con las experiencias de las ruinas o de los vestigios arqueológicos que encontramos en diferentes partes del mundo, qué te llena a ti? Qué te despierta? Como que sí, conozco a fondo la parte técnica del calor, de todo esto, lo bueno, sé, pero ver mira, lo que los antepasados pensaron. ¿Qué comparación hay? bueno, mira. Propiamente dicho, entonces, Huehueteotl más bien sería, estaría en el núcleo, sería el núcleo interno de la Tierra, porque de ahí viene todo el calor que emana de la Tierra. Pero bueno, mira, vamos por partes de nuevo. Los géiseres que tú me preguntabas hace ratito. Cuando estos cuerpos magmáticos, cuando una inyección de magma se introduce dentro de la corteza, donde más fácil se introduce es a partir de zonas donde hay contactos con fallas, con fracturas, con anomalías estructurales a través de las que asciende el magma, pues hay calor, pero también hay ciclos hidrológicos y también el magma desprende mucho vapor de agua. Esas son las que le llamamos las aguas primitivas, que son las que vienen directamente desprendidas del interior de la Tierra, del mismo magma. Pero bueno, Oye, Virgilio, dame permiso, déjame interrumpirte bueno, un momentito. sí, cómo no, Dame permiso de hablar con nuestros amigos, platicar con nuestros amigos internautas, porque nos han claro, visitado por Facebook y hay algunas opiniones muy interesantes. Dice Rogelio García Flores. Rogelio, qué gusto de saludarte. Déjame ver cómo estamos aquí con los mensajes. Ya estamos aquí. Dice Rogelio García Flores, saludos fraternales, queridos hermanos Rafael y Virgilio. Los estamos escuchando con mucho gusto.
No, pues el gusto es para nosotros, Rogelio, que tú estés acompañándonos. Y la idea es que aprovechar el conocimiento de Virgilio para explicarnos algunas cosas que pues a veces quedan un poco confundidas. Emanuel Benito Cos, fortísimo abrazo fraterno a todos mis queridos hermanos. Es un placer escuchar por esta ventana. Gracias, Emanuel, pues tu presencia siempre nos apoya mucho. Carlos Durán González, un enorme orgullo Carmen, escucharte, Carmen, perdón, Carmen Durán González. Un enorme orgullo escucharte, Virgilio, con tus grandes conocimientos. ¿Verdad que sí, Carmelita? Sí, es un placer escuchar a Virgilio que porque nos da información interesantísima de lo que le estamos preguntando. Carmen y yo Oscar, íbamos en el mismo salón en la secundaria. Es un qué gusto bueno. saludarte, Carmen. Qué bueno. Oscar Chávez, dejé de recibir señal. Oscar, ¿qué pasaría con la señal? No sé si es culpa de los movimientos magmáticos de los que nos está hablando Virgilio, o a lo mejor simplemente la cuenta quedó atrasada o algo. Diana Morales, buenas noches, triple abrazo fraternal. Dianita querida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Verdad que es interesantísimo lo que nos está platicando el querido hermano Virgilio? Es un placer escucharlo. Esteban Muñoz, saludos desde el oriente de Tijuana, en Tijuana, allá en el norte del país. José Raúl Mejía, saludos Rafa, como siempre, muy buen tema, triple abrazo fraternal. Mi querido doctor Mejía, también ya te extrañamos aquí en nuestras charlas entretenidas. Hemos tenido la suerte de que nos acompañe en algunas ocasiones el doctor Mejía, y aparte de que lo queremos mucho, que es un ser humano formidable, pues tiene conocimientos muy profundos acerca de la mente humana y de todos estos fenómenos, y además es un hombre de bien, entonces lo queremos mucho. Ojalá pronto estés con nosotros nuevamente, mi querido doctor Raúl Mejía. Mónica Rodríguez, saludos, buenas noches. Mónica querida, pues mira, el orgullo de tenerte aquí, tenerte presente tanto por tu hermano como por ti, y mira, lo que nos está presumiendo Virgilio es allí un cuadro muy bonito pintado por su abuela. Y Pues, entonces nos sí. platicaba que Mónica, su hermana de Virgilio, pues tiene una colección muy importante de la obra pictórica de su abuelita. Y entonces ya, De nuestra pues abuelita. es algo muy digno de orgullo. Emanuel Guzmán, saludos, muy buen tema. Muchas gracias, Emanuel. Pues con los comentarios de ustedes, más lo que le preguntamos y nos explica Virgilio, creo que nos damos una idea más o menos completa de lo que estamos hablando. Virgilio, te interrumpí porque quería yo saludar a nuestros amigos de Claro que sí. Internet, pero pues nos estamos comentando esto, creo que es muy importante lo que estamos explicando. Y entonces me decías de este centro, estos géiseres, etcétera, Sí. nos dan como el origen de esta idea de tener, por ejemplo, a los grandes artífices de los metales, la industria metal mecánica o la industria metalúrgica, toda una ciencia de la fundición de los metales y todo esto, pues por eso se les consideró a los primeros operarios que dominaron la combinación de los metales, la fundición, inclusive el temple del acero y todas estas cosas, pues gentes superdotadas, ¿no? Sí, sí, indudablemente tuvieron mucho conocimiento los sacerdotes y astrónomos de la antigüedad y también gracias a ello fue como planearon, trazaron y levantaron los templos, ¿no? Que están perfectamente bien orientados hacia el norte y en los que están con una precisión astronómica, se proyectan se proyecta la posición del disco solar durante los equinoccios, asimismo también durante los solsticios. Claro que sí. Y eso Pues fíjate, es por el ejemplo, conocimiento. Pero, hablando hablando de estos artífices de los metales fundidos, los orfebres y los herreros, pues comenzaron a tratar de encontrar la forma de hacer oro. Y entonces bueno, combinaron, fíjate qué interesante, por ejemplo, el cobre que es más o menos rojo, el cobre viene siendo como la representación del bueno, sol, y bueno, el esto, níquel viene siendo la representación de la luna. Entonces, uniendo el sol con la luna, produjeron una especie de oro falso, el latón, pero pues con el mismo color, el brillo y todo, que dijeron, ya me falta un cachito nada más para poder hacer oro puro.
Bueno, ¿Cómo mira, ves todos esos vestigios, Virgilio? mira, es que mientras los alquimistas en Europa intentaban transmutar el oro, digo, los metales corrientes como el plomo y el cobre en oro, y se quebraban la cabeza, pues bueno, ya había oro y plata nativa aquí en México, en la sierra de Zacatecas, aquí ahí no muy lejos, aquí en Querétaro, en Tasco. Tasco siempre ha sido minero y también aquí en Pachuca, ¿no? Entonces, sí, obviamente identificaron los metales y aprendieron a, a malearlos y hacerlos dúctiles, ¿no? Y bueno, pero eso también está derivado de concentraciones metálicas debido también a ciertas anomalías geológicas, anomalías también geotérmicas. Y permíteme regresar un poquito al tema de lo que me decías de los géiseres, o sea, son mantos acuíferos que cuando están en contacto con esa cámara magmática que está a más de 1200 grados centígrados y toca el manto acuífero, ¿a qué temperatura? El agua subterránea pues no pasa de los 50 60 grados centígrados y entonces al estar en contacto con el magma, pues esa agua subterránea se convierte en vapor y entonces hace presión y por las zonas más débiles que son las fracturas y las fallas, ahí es donde vemos esos respiraderos así, donde sale el agua a presión fuerte, ¡pum!, lanzando vapor, pero no nada más viene vapor, viene también con muchas minerales disueltos, el azufre, el boro y también obviamente muchos gases volcánicos, el CO2 y varias sustancias, pero también ahí vienen colándose muchos isótopos y ahí tenemos aquí en el cerro ¿cómo se llama? El cerro del Peñón de los Baños, que hay aguas termales con que son curativas porque tienen una isotopía positiva que ayuda favorece la cura de ciertas enfermedades, ¿no? Incluso se presume que reducen los efectos cancerígenos, ¿no? Porque también he sabido que de algunas fuentes termales se han obtenido ¿cómo se llama? Las quimioterapias, sustancias para para hacer la cura de los cánceres, pero yo ahí sí realmente no conozco mucho de ese tema. No, pero sí hay muchas culturas, Virgilio, hay muchas Sí, claro. técnicas, por ejemplo, de cubrir el cuerpo con lodo. Sí, Algunos claro. lodos desde luego Así es. especiales, pero que producen algún efecto Y de exactamente. terapia, ¿no? Y Y eso más se cosas de debe esas. precisamente a los isótopos que tiene ese lodo, Pero que Virgilio, antes tienen de que esas se nos sustancias. acabe el tiempo, porque con tu Sí, experiencia de técnica, pues ya nos das una explicación muy actual. Pero yo insisto mucho en lo que nos dejó de huella en nuestros antepasados. sí, Tú que has así es. visitado muchas ruinas, por ejemplo, acá en Sudamérica, el Machu Picchu, Sí, estuve en Machu Picchu y estuve en ¿cómo Cusco. impactó esas montañas enormes? Nos explican, por ejemplo, tú nos has dicho alguna vez, las pirámides de Egipto son unos bloques de piedra enormes, pero se Sí, dice que se de formó granito. como que hicieron un cerrito de arena y fueron deslizando la piedra y la acomodaron y más o menos nos explican cómo movían esos bloques enormes. Pero en el Machu Picchu no podían hacer eso mismo. Entonces, ¿cómo lograron construir una ciudad como Nazca Bueno, o Machu Picchu simplemente labraron a las las rocas. alturas? Sí, ¿Sí? simplemente labraron las rocas, dándole la forma requerida para armar esos rompecabezas, algo semejante a lo que se usa actualmente cuando se arman, se hace la tierra armada para las rampas de los puentes, ¿no? Y colocan la losa de concreto y van rellenando de, de arena y arcilla para evitar
percolación para evitar que sean afectadas por la infiltración. Entonces, así fueron levantando. En Perú levantaron mucho las terrazas, sistemas de terrazas en laderas muy empinadas, laderas montañosas, sobre las que han, desde hace milenios, han estado cultivando. Sobre todo, eso es ahí en Cusco, en el Valle Sagrado Inca, donde se han heredado tierras que dan hasta 3 o 4 cosechas al año. Y ha llegado a haber guerras desde Ollantumala, y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el emperador, el Viracocha? Ay, se me olvidó su nombre. No te preocupes, pero Desde ahí, seguimos, desde tú. esas épocas había guerras por esas tierras, ¿no? Y hasta la fecha hay conflictos ahí entre campesinos, se han agarrado, pues, no a machetazos, ¿no? Por Y entonces pelearse por eso. se genera la idea de una deidad, de De una deidad, sí. un dios de las profundidades que o bien nos castiga con su fuego o bien nos premia con las joyas, las piedras, por ejemplo, Sí, las gemas, los diamantes, las esmeraldas, los así es. jades, Y esas son que son concentraciones regalos de la minerales. profundidad de la tierra. Sí, así es, son concentraciones minerales que se dan en ciertas condiciones geológicas y y eso debido también a distintas anomalías y distintas pues condiciones que se han dado de enfriamiento y de cristalización de esos minerales que han concentrado gemas como las esmeraldas, las aguamarinas, los zafiros y en las estructuras cratónicas más antiguas de más de 500 millones de años, ahí están los famosos diamantes, ¿no? Porque Tan codiciados, hay una tan piedra. codiciados. Hay Perdón. unas formaciones de piedra, Virgilio, que tú debes conocer muy bien, las famosas geodas. Las geodas Sí, son como un huevo de piedra y a la hora que rompes el huevo, adentro unas joyas hermosísimas, sí, son unos cristales de cristales de cuarzo. cobre maravillosos. Entonces, ¿cómo Así no es. pensar en que es un obsequio de los dioses de la profundidad que nos Bueno, dan a los seres humanos? sí, Yo así creo es. que eso en la mitología, en la imaginación de aquellos pueblos debe haber sido impactante, ¿no? Sí, esas famosas geodas no son más que burbujas de gas en el magma que no lograron escapar y ahí quedaron entrampadas y con el tiempo todas sus paredes recristalizó todo el sílice, el dióxido de silicio. Entonces ahí vemos esos cristales de cuarzo, y generalmente son cuarzo de la variedad amatista que se concentraron ahí. Y hay desde geodas muy pequeñas, chiquitas, pequeñas esferulitas les llamamos, hasta otras gigantescas que les llamamos litofisas, que al fraccionarlas son a veces oquedades de cristales. Ahí está en el descubrimiento ese de Naica, ¿no? De cristales de selenita, creo que fue como a 500 metros bajo Pero la fíjate, tierra, ahorita lo donde que ocurrió eso. mencionas, Virgilio, Sí, me llama la atención también, me impresiona mucho que así como la tierra tiene calores y nos produce piedras preciosas y demás, también del cielo caen cosas terribles como los sí, claro. rayos o como los aerolitos. Los Entonces, asteroides, claro. yo me sigo tratando de situar en la mente de aquellos antepasados nuestros que trataban con un sentido pues, científico o Sí, claro. precientífico, trataban de explicar las cosas. Ahora tú nos las Así es. explicas de una manera química y geológica muy importante, pero ellos se lo Sí, explicaban a base de decir, pues es un Dios que vive allá abajo y un Dios que vive allá arriba y nos manda como castigo o como premio, nos manda sus productos, ¿no? Fíjate bueno, que esas que, Rodolfo Santín dice, así es. queridísimo venerable maestro, siempre en pro de la luz. Mi querido Santín, doctor Santín, qué gusto escucharte y qué bueno que nos estés acompañando. Luz María Hernández Ramírez, saludos, amigo Virgilio.
Te mando saludos, Luz Gracias, María, Luz María. Virgilio. Pues fíjate que nos están acompañando nuestros amigos. Ojalá que esto que nos está platicando Virgilio les parezca interesante y que nos ayuden ustedes con preguntas. Tenemos todavía unos minutos para aprovechar el conocimiento, la gran cultura de Virgilio. Si ustedes nos ayudan a hacerles preguntas o hacerles comentarios, pues yo creo que podríamos enriquecer mucho nuestra reunión. Muchas Me gracias. estabas diciendo, Virgilio, te interrumpí. Ajá, así que te decía yo que ya hasta se me fue. Ah, sí, Hablaba yo de lo que llega del cielo y sí, de lo que sí, sale del fondo. de los asteroides que se impactan en la Tierra, los famosos meteoritos, ¿no? Son fragmentos también de un planeta que se desmembró presumiblemente, que es el anillo de los asteroides, ¿no? Era el 10º planeta, ¿no? Y entonces no cumplió con las condiciones físicas para consolidarse como un planeta terrestre. Los planetas terrestres son de Marte hacia Mercurio, porque son los planetas con una constitución interna semejante a la de la Tierra. Y sus núcleos este, ahora sí que sus núcleos internos son semejantes. Entonces, esos asteroides que se han impactado en la Tierra, pues de ahí proceden, de ese anillo de asteroides, ¿no? Generalmente caen en la noche porque obviamente vienen del lado mientras dormimos es el lado oscuro, ¿no? Hacia Y el además los lado podemos contrario ver del en la sol. noche, en el día no Y los los vemos. vemos en la noche Pero, por ejemplo, como rocas atraviesan. como las que tenemos en el antiguo Palacio de Así Minería, es, en y el esa es la antiguo que te Hospital iba de a Minería mencionar. aquí en la calle de Tacuba, atrás del Ahí en Tacuba, Correo exactamente. Central, Ahí está son unas rocas gigantescas. sí, algunos son cayeron en Chihuahua, en Guanajuato, creo que me parece que otro cayó en Oaxaca. Tengo que visitar otra vez ahí en el Palacio de Minería a ver Sí, esos una roca de ese asteroides. tamaño que caiga en una ciudad de las que actualmente vivimos, Sí, produciría una gigantesca tragedia, ¿no? sí, bueno, es que lo que sucedió es que la mayoría de esos asteroides cuando vienen cayendo en la Tierra sufren cambios bruscos de temperatura al atravesar las capas de la atmósfera y entonces revientan, se fraccionan, entonces vemos cómo viene cayendo y de repente, ¡pum!, estalla y se hace una pequeña lluvia de estrellas, les llaman estrellas fugaces algunos, pero son los aerolitos, ¿no? Que vienen internándose en nuestras capas de la atmósfera. Virgilio, Sí, cuéntanos lo más pronto, lo más rápidamente posible, cuéntanos tus principales experiencias en vestigios arqueológicos, ya sea de México, ya sea de Egipto, en Latinoamérica, en donde tú nos digas bueno, cuáles han sido tus principales experiencias en cuanto a este tipo de unión entre tu profesión de geología, lo moderno, con las deidades de nuestros antepasados que explicaron lo que tú explicas ahora, pero lo explicaron a su manera. bueno, mira, son muchas cosas que me han impactado. Desde Cuicuilco, por ejemplo, ¿no? Más bien, es que es un recorrido que a través del tiempo prehispánico. Más bien, desde Chalcatzingo, los chalcatzingas cuando son atacados por la penúltima erupción pliniana del Popocatépetl, huyeron, se fueron a una parte a, ¿cómo se llama? Cholula y otra parte se fueron a fundar Cuicuilco y también Xochicalco en Morelos, ¿no? Rogelio nos está pidiendo que nos hables de Tepozotlán. Dice Rogelio, por favor, que nos cuente de las montañas de Tepoztlán donde hizo su Ah, tesis, cómo se ¿eso es o formaron qué? y hace cuántos millones de años se No, levantaron eso y de es, qué están hechas. bueno, ahorita Ya nos puso una buena tarea, Rogelio, qué bueno. son lodos de roca volcánica que de bastantes, de una diversidad de rocas volcánicas que se estuvieron ahí acumulando, arrastradas por corrientes y después quedaron solidificadas un espesor de más de 3.000 metros durante el periodo terciario. Y Pero luego, el paisaje parece como el fondo del mar, Virgilio. algo así, no tan como el fondo del mar, pero bueno, cuando cesa ese depósito,
y después hay levantamientos tectónicos, entre otras situaciones, y después la cubierta por el vulcanismo del Cuaternario, pues ahí quedó un chipotito de esas rocas de la formación Tepoztlán aflorando, y entonces empezó después a erosionar, y hasta la fecha se sigue erosionando, y ahí vemos los bloques reacomodados de diversas formas, y y bueno, Tepoztlán, pues ya sabes que ha sido un surgidero de leyendas y de situaciones que pues allí se presume que fue donde nació donde Mixcoatl estuvo correteando y a esta Chimalma, que por más que le lanzaba flechas, no la podía matar, ella nada más las esquivaba, por eso se llamaba Mano Escudo, Chimalma. Y finalmente terminó casándose con ella y dio a luz a Seacaltopiltzin, Y le pasó algo parecido a Moisés. algo parecido a Moisés exactamente. Entonces, pues de ahí Seacaltopiltzin sabemos muy bien que es nada menos que Quetzalcoatl, ¿no? La leyenda de Quetzalcoatl. Entonces, Mixcoatl, él, de hecho procedía del oriente de la ciudad, de la cuenca de México, la zona por algo se llama Mixcoac, esa zona ahora es Mixcoatl, y entonces llegó hasta allá, hasta Cuauhnáhuatl, correteando Chimalma, y ahí fue en Tepoztlán donde nació Seacaltopiltzin, según las leyendas. Y está ahí ese templo dedicado a él, en la mera, bueno, en la parte, una de las partes más altas del Teposteco, ¿no? Así es, y no es el único hallazgo arqueológico en Morelos, hay muchos, y está relacionado mucho también con Xochicalco, porque Xochicalco era un centro, no solamente era un centro ceremonial, sino era una especie como, no podías llamarle Calmeca, no precisamente así, pero era un lugar donde iban a prepararse los sacerdotes, y ahí estuvo mucho tiempo Topiltzin preparándose como sacerdote, para después de que cometiera ese pecado de adulterio por el que lo querían linchar, fue que este, migró hacia el noroeste de la Ciudad de México, bueno, del Valle de México, para fundar Tula, ¿no? No es cierto, ya había fundado Tula, perdón, cuando comete ese pecado es cuando migra hacia el este, perdón, cuando migra hacia el este y se pierde, entonces decía que iba a volver, según algunas leyendas, que iba a volver blanco y barbado, y que por eso creyeron, según se cuenta que creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, ¿no? No los creo tanto, ¿no? Como para haber creído eso, ¿no? A propósito, ya vamos a tener el próximo mes de agosto un renacimiento de los hispanófilos que están queriendo hacer la famosa fiesta del pendón, digamos que festejar la hispanidad en México y como que otra vez pedirle perdón a los españoles y decirles que nos vengan a salvar y todo. Va a ser una época muy oportuna para que los antipatriotas, los que no les gusta México, los que preferirían traer a la señorita Ayuso, los que se le den vuelo a la hilacha con su hispanofilia. Mi querido Virgilio, regresando un poquito a nuestro tema, por ejemplo, en la masonería se tiene una figura muy importante que es un viejo herrero, un viejo artista de los metales que se llamaba Hiram. Y este famoso Hiram también es muy importante dentro de la masonería, pero volvemos a lo mismo, como que son este tipo de personajes conocedores del fuego, de la tierra. Pues, Esto era lo que me interesa mucho de tus experiencias arqueológicas. bueno, mira, desde el neolítico, no, más bien desde el paleolítico, ya el hombre aprende a dominar y a controlar el fuego.
Obviamente, el hombre más primitivo seguramente quedó aterrado y se espantó con el fuego, pero cuando descubre que el fuego le da calor y le puede dar ciertos usos, empieza a dominar el fuego, pues sí, se vuelve todo un arte, el dominio y la producción y el dominio del fuego. Ahí hay una película famosa de pura, que es muda, que no se necesita saber ningún idioma, se llama La Guerra del Fuego, donde están, ¿qué es lo que se están peleando en esa Guerra del Fuego? ¿Por qué se pelean? Por la energía. Están agarrándose a cachiporrazos por la energía y una chica, pues les enseña cómo producir el fuego, ¿no? Y actualmente, por qué están las principales amenazas de guerra? Por la energía. Entonces, de alguna manera continuamos peleando por el fuego, ¿no? Y ¿Por entonces, qué? ¿Por qué? huehueteo Sí, y los viejos dioses griegos y los así dioses es, indios y los dioses incas y todos estos conocedores del dominio del fuego, claro. en qué fueron formando? ¿Cómo formaron, desde tu punto de vista de las visitas a tus Pues vestigios arqueológicos? básicamente la ciencia es la base de todo lo que, recuerda que no hay arte sin ciencia ni ciencia sin arte. Y la ciencia es el desarrollo, es ese fuego que ha guiado a la humanidad a llevarse este desarrollo. Ahí tienes la leyenda de este Prometeo, ¿no? Que se robó el fuego y los dioses lo castigaron, ¿no? Por el conocimiento. Y en realidad lo que representa ese robo del fuego que hizo Prometeo, pues es más que todo, significa significa la ciencia, el conocimiento que Prometeo se robó de los dioses para dárselo a los hombres. Entonces, la base de todo es la ciencia. Virgilio, no resisto la tentación. Ese cuadro que tienes ahí atrás de tu cabeza, ¿qué representa? ¿Qué es eso? Bueno, mira, la verdad es que no sé exactamente este, qué, no sé exactamente qué tuvo mi abuela en su mente cuando ella pintó esto, pero pues son flores, son ojos, hay varios ojos, son mariposas, sí, ahora sí que es una combinación de flores y vegetales y ojos, no sé qué se representa. Pero quien está ahí representada es, Luisa Smith, que es madre de la autora de este cuadro y de muchos otros, es Esperanza Asunzolo, ¿no? Y ella dedicó su vida a la pintura, ¿no? Y en algunos otros cuadros que hizo está mi hermana de sangre, mi hermana Mónica. Pero mira, déjame presentarte también este otro cuadro que tengo aquí, que también es la de mi abuela. ¿Lo ves? Es fruta, es pues es arte mexicano, ¿no? Y la fruta, la comida tradicional, pues también es arte, es cultura. El primer cuadro tiene fecha de mayo de 1974. Yo estaba muy chico, en ese año mi mamá me Hace, cambiaba los hace pañales. 50 años. Sí, y el otro de Esperanzas un solo tiene fecha nada más dice 1976. Pues anda Entonces, por el medio siglo, mi querido sí, Virgilio. Pues tienen Virgilio, te agradezco mucho más de 50 años. sí, te agradezco mucho, te felicito por venir de una estirpe de artistas. Qué bueno que haya Mi sido, abuela, que haya sí. tenido esa capacidad de comunicación. Me gusta mucho platicar contigo, tienes una facilidad muy grande para poder explicarnos desde el punto de vista técnico
Y pues yo creo que Gracias. nos diste un banquete de explicaciones sobre los dioses, el control del fuego, todo lo que ha dejado en los vestigios, Virgilio. Pues Y sí, hay sobre muchas todo, cosas que se quedaron todavía pendientes de desglosar. Y pero esto es muy complejo, es muy hablabas de extenso. muchos millones de años de estar la Tierra modificándose, cambiando. Finalmente es un elemento vivo que tiene su propia naturaleza, su propia dinámica. Pero en ese tiempo, pues decías, eso, la vida humana tiene así como un respiro sobre esos tiempos Sí, siderales. así es. Entonces, pues lo que estamos sufriendo actualmente de terremotos es una percepción por la rapidez con la que nos Pues comunicamos. sí, Entonces decimos, exactamente, hubo un no es más volcán que aquí, otro volcán allá, una erupción acá, un así es, terremoto en el otro lado, y al pero final no no, es más que producto del reacomodo de esos fragmentos de la corteza terrestre conocidos como placas tectónicas, y entre bloque y bloque, entre placa y placa, pues es donde se producen esos fenómenos. Nosotros estamos cerca del borde de tan solo 300 kilómetros, o poco Virgilio, menos. qué tan cerca estamos del Big One, del terremoto grande, del que va a venir a destruir todo? Bueno, se ha mencionado muchas cosas, pero pues no sabemos qué tan cerca, pero el día menos pensado, sí va a haber una buena sacudida, este, con las mismas magnitudes y o quizá mayores que las que hubo en 1985. Hay que estar preparados para eso. Que No quiero desaparezca el ser, istmo de no quiero Panamá, ser Panamá y no quiero ser Tehuantepec. catastrofista, pero sí también podemos tener un sismo que supere la magnitud 9. Ya han ocurrido cuando pasó el tsunami de, este, de, ¿cómo se llama? En Indonesia, Que ¿no? se fracture, Y por el de ejemplo, la Japón. península de Baja California, o que se fracture el istmo de Tehuantepec, el istmo de Panamá, podrían sufrir ahí O sea, fracturas constantemente se significativas. está fracturando, o sea, no me sorprendería. Toda la corteza, toda la costa del Pacífico mexicano, desde Vallarta hasta Guatemala, pero más bien eso se extiende hasta Costa Rica. Pues el fondo oceánico del, de la placa de cocos del fondo oceánico de Pacífico se está introduciendo debajo de Virgilio México. querido, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuándo vas a viajar? ¿Hacia dónde vas a ir la próxima No, vez que bueno, pues vayas? el proyecto es primero tener dinero para hacer mi siguiente viaje, ¿no? Entonces, No te es lo preocupes que, por dinero, pero ¿a dónde irás? no sé, estoy pensando en ir a la India y a China, ¿cómo se llama esta zona? Ahí a Nepal. Pues cuando regreses, esperamos que nos platiques tus experiencias allá en Bueno, Nepal, voy a toda pensar a la, ver si me toda la alcanza a cordillera llegar del hasta allá. Himalaya. Bueno, Y en que encuentres conchitas marinas en las partes enormes, altísimas, 8.000 metros arriba sí, del nivel del mar, y que encuentres conchitas marinas es algo sí, impresionante. es que son del Cretácico, del cierre del mar de Tetis, que están ahí fueron fondo oceánico, estuvieron a más de 2.000 metros de profundidad y ahora están cerca a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, a ver si aguantan mis pulmones y mi condición física para llegar hasta. No creo que nada más llegue apenas llegaré a las faldas del Virgilio, querido, Everest. te mando un saludo con mucho cariño, un abrazo, te agradezco mucho Claro tu que sí. presencia. Duda y reflexiona, nos dice saludos a todos, hermanos. No sé quién es Duda y reflexiona, pero nos manda saludos. Te reiteramos los saludos también con mucho cariño. Virgilio, te mando un abrazo. ¿Tienes alguna cosa que quisieras agregar? No, pues, ¿qué te puedo decir? Pues muchas gracias. Nada más hay que, pues, tener en cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza, que vivimos en una serie constante de ciclos. La naturaleza funciona a base de ciclos, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo de todo. Nuestro cuerpo es un ciclo, nuestro pulso cardíaco. Somos parte de un ciclo y de varios ciclos que tenemos. Y número dos, pues que todo tiende a recuperar un equilibrio. Vivimos en una constante balanza. ¿Qué pasa si quitamos o
o agregamos algo en un platillo de la balanza, se pierde el equilibrio. Y si eso hacemos, pues la naturaleza, lo que quitamos en este platillo de la balanza, nos los va a quitar en el otro hasta recuperar el equilibrio.